¿Cómo podríamos entender la psicología jurídica? ¿Cuál sería una forma de definirla? Bueno, pues podríamos decir que la psicología jurídica es el estudio científico del comportamiento humano en todos los ámbitos jurídicos, en todos ellos. Y el área forense es una de las áreas más conocidas de la psicología jurídica, pero hay otras más. Por ejemplo, está la psicología judicial, la psicología criminológica, la psicología del testimonio, en fin, son distintas áreas que integran un gran árbol, vamos a pensar, o más bien un gran bosque, que sería la psicología jurídica, y cada uno de los árboles que integran ese bosque son especializados para distintas necesidades del sistema de justicia. Y a su vez cada árbol pues tiene sus ramas específicas, por ejemplo en el caso del testimonio de niños abusados sexualmente, por poner un ejemplo específico. En el caso de nuestro país, por ejemplo, un autor alude al año 1532, que es cuando se promulga la Constitutio Criminalis Carolina, que es la norma que establece el rey Carlos V. Entonces, dada la fecha que es 1532, eso de alguna manera abarca también los territorios conquistados. En ese documento se alude a una palabra que Enrique Speck nos dice que se llama un fiscal psicosomático. Es decir, pues que ya se consideraba que el experto en comportamiento humano apoyaba a los casos donde tenía que dirimirse alguna situación de tipo penal o civil principalmente. Aunado a eso, por ejemplo, encontramos antecedentes muy interesantes en el derecho romano. Por poner una palabra o una frase concreta, furiosi nulla voluntat est. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues se ha traducido como el loco no tiene voluntad. Tomando en cuenta, por supuesto, que la palabra loco hoy no es admitida, pero en aquel contexto histórico era como se le llamaba. Y tiene sentido y tiene razón nombrarlo furiosi nulla voluntat est, porque eso implica que si no tiene voluntad no debe ser sancionado penalmente. En la actualidad lo que parece ocurrir es que cada uno de los expertos que están interviniendo pues se manejan con un código que no cuenta con el consenso internacional. Tradicionalmente se utilizan dos sistemas, el llamado DSM, que se encuentra en la versión actual, la quinta, y la llamada, decíamos, CIE 10, que está trabajando actualmente la 11ª versión, sería la CIE 11, digamos, ¿no? Estos dos documentos de consenso creo yo que pueden ser muy útiles para tratar de resolver una parte de este complejo problema. Y la segunda, que implica un esfuerzo mucho más grande, tiene que ver con la certificación, la especificidad de las características profesionales que debe reunir la persona que va a estar actuando ante los tribunales de justicia, por razones muy, muy importantes. Por ejemplo, puede ser que en un delito de esa intervención pericial dependa la libertad de una persona. Es algo gravísimo. Si el profesional de la salud mental no realiza una evaluación científicamente validada, no aplica instrumentos basados en la evidencia, no cuenta con protocolos de consenso internacional, tenemos un grave riesgo de estar actuando de una manera que le quedaría de ver al sistema de justicia. El derecho puede beneficiarse mucho de los aportes de la psicología basada en la evidencia, pero todavía más importante que el derecho es el sistema de justicia y el concepto de justicia en sí mismo. No quiere decir eso, para nada, que la psicología vaya a resolver toda la problemática social. Lo que quiere decir es que puede aportar su pequeño grano de arena a el planteamiento de alternativas para solucionar esos conflictos. Por poner un caso, un concepto muy específico. Justicia terapéutica, justicia restaurativa, mediación. Lo que interviene en estos conceptos tiene mucho que ver con el comportamiento humano, porque por ejemplo en los casos de un conflicto entre personas, de origen encontramos emociones y pensamientos. Y los profesionales más capacitados para trabajar con emociones y con pensamientos, el sistema cognitivo, quiero decir, no son precisamente los abogados, sino que hay otras disciplinas, la comunicación, por ejemplo, ¿no? La psicología, la sociología, en fin, hay otras disciplinas que están más vinculadas al estudio de las cogniciones y las emociones. El derecho puede beneficiarse de esto. Es un gran momento histórico para que, dada la exigencia social y de la realidad, el propio sistema de justicia plantee alternativas de solución apoyándose en
los aportes que pueden realizar otras disciplinas. Por sí solo, ninguna de ellas, ni la psicología, ni la medicina, ni la economía, ni el derecho, de manera aislada e independiente, van a resolver esta problemática. Lo que se requiere, lo que se plantea y lo que el nuevo sistema va a exigir es que concursemos todos, que nos apoyemos las distintas disciplinas y contribuyamos. Mejorar el sistema de justicia puede mejorar el sistema social, ¿no? Hay que hacerlo muy bien y hay que permitir y fortalecer y estimular el apoyo de otras disciplinas. No creer que los abogados podemos hacerlo todo de manera automática por el simple hecho de legislar. Se requiere el apoyo de más disciplinas. Y además las demás disciplinas están dispuestas y tienen muchas ganas de colaborar. La ley puede tener efectos terapéuticos o antiterapéuticos. Si se legisla bien, si se apoya en la evidencia científica, podemos construir legislaciones que realmente impacten y generen cambios positivos y medibles en la sociedad. De igual manera, si la legislación está mal redactada y no toma en consideración los elementos científicos que pueden fortalecerle, los efectos son negativos. Por poner un ejemplo muy sencillo que algunos han dado en llamar demagogia penal, ¿no? Cuando ocurre un hecho delictivo socialmente muy trascendente, muy impactante, algunos de inmediato proponen aumentar las sanciones penales. La investigación científica nos dice que no hay una correlación entre el aumento de la sanción penal y la disminución de los delitos. Lo que se sabe es que lo que reduce los delitos, o una de las variables que contribuyen a explicar o a comprender por lo menos la disminución del delito, no es que la pena sea más elevada, sino que la pena efectivamente se cumpla. Ya en unos cuantos días tenemos en librerías un texto nuevo que trata sobre un concepto también novedoso que se ha traducido por algunos como neuroderecho, ¿no? En el ámbito anglosajón se le conoce bastante como neurolaw. Básicamente implica las relaciones entre las neurociencias y el derecho. Entonces nosotros aquí en México hemos planteado, la profesora Feyo Ostrowski, una destacadísima investigadora de la Facultad de Psicología, una gran neuropsicóloga, el notable jurista, muy notable jurista Gerardo Laveaga, plantea un puente de comunicación entre neurocientíficos y abogados. Su capítulo, por ejemplo, es justamente eso, neuroderecho o neurociencias, perdón, una introducción para juristas, ¿no? El profesor Enríquez Beck, que es un forense español con muchísima experiencia, plantea justamente las implicaciones que tiene a nivel aplicado ante el foro, ante los tribunales de justicia, cómo puede impactar este concepto en los tribunales. Y por mi parte presento el primer capítulo donde le damos un panorama de cómo se encuentra actualmente esta disciplina, qué posibilidades tiene para América Latina y cómo se está desarrollando. Aquí vale la pena destacar el papel de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que se suma a la lista de universidades importantes como lo es ella, y se ha inaugurado hace apenas unas semanas el seminario en neurociencia jurídica, neuroderecho y psicopatología forense. Y este nuevo libro trata de eso. Allí los 4 autores planteamos algunas propuestas que consideramos que son aplicables y que pueden ser muy positivas para el sistema de justicia en nuestro país.